Hoy, 6 de noviembre, Univisión Noticias te trae el mejor análisis y más de nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales. Los estadounidenses se dirigieron a las urnas, decidiendo no solo entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, sino también el equilibrio del poder en el Congreso. Acompáñanos mientras transmitimos desde todo el país. En Euforia Podcast. Tardes, Donald Trump confirmó esta noche que planea declarar una emergencia nacional y usar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para llevar a cabo las deportaciones masivas que prometió durante su campaña presidencial. Así es, Trump también planea eliminar el programa de parol, mediante el cual el presidente Biden autorizó el ingreso de cientos de miles de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Su equipo, Jorge, prepara decretos que puedan sobrevivir a potenciales demandas judiciales. Claudia Uceda está en Washington con los detalles. Donald Trump confirmó que declarará una emergencia nacional para llevar a cabo la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Verdadero escribió en su red social confirmando un reporte que indica el uso de tal declaración para utilizar medios militares para deportar a inmigrantes. Esta declaración la usó en su primer mandato cuando quiso construir su muro fronterizo, lo que es objeto de una disputa legal. Va a tener sus retos legales, tiene sus preocupaciones bien fundadas. Si uno ve el número de personas que están falleciendo anualmente solamente con el consumo y sobredosis de fentanilo. Según expertos, tal medida podría aportar más agentes para hacer arrestos, más espacios de detención y hasta aviones para volar a las personas. El trabajo es complicado, pero yo no entiendo cómo van a usar militares para hacer algo que es doméstico. Thomas Homan, el zar fronterizo de Trump, dio algunos detalles de su operativo. Vamos a dar prioridad a quienes amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional, sostuvo. Se centrará en inmigrantes indocumentados con delitos, orden final de deportación. También mencionó redadas en lugares de trabajo. Sin embargo, descartó operativos en hogares. Homan habló de 3 etapas. La primera fase será la deportación masiva. La segunda es asegurar la frontera y terminar con la política de capturar y liberar. La tercera fase es encontrar a 300,000 niños que, según Homan, están desaparecidos y son víctimas de traficantes de menores en el país. Pero aún pueden haber cambios. Homan indicó que regresará esta semana a Mar-a-Lago para trabajar en los últimos retoques de su plan. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. 2 mujeres le dijeron a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que Matt Gaetz les pagó por sostener relaciones sexuales, según dice el abogado que la representa. Gaetz, quien fue nominado como fiscal general, niega las acusaciones y Pedro Rojas nos habla de las complicaciones de su nominación. El Comité de Ética del Congreso se reúne el miércoles en medio de una fuerte presión para hacer público un reporte sobre el excongresista republicano de Florida, Matt Gaetz, nominado por el presidente electo Donald Trump a secretario de Justicia. El abogado Joe Lepard, quien representó a 2 trabajadoras sexuales que testificaron frente a ese órgano legislativo, reveló hoy a ABC News que en 2017 Gaetz pagó para tener sexo con ellas en una fiesta y agregó que más testificó una de sus clientas. Ella estaba caminando hacia la alberca de la casa y a su derecha observó al excongresista teniendo sexo con una amiga que solo tenía 17 años, destacó. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, rechaza que el reporte se difunda porque Gaetz ya no es miembro del Congreso luego de renunciar la semana pasada. Gaetz dijo en un comunicado: estas alegaciones son inventadas y constituirán un falso testimonio ante el Congreso. Esta falsa difamación tras una investigación criminal de 3 años debe verse con gran escepticismo. Y si Trump no puede trabajar con los republicanos en el Senado, se le va a complicar mucho, a pesar de que tienen una mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Caroline Kennedy, la hija del presidente John F. Kennedy, criticó la oposición a vacunas que tiene su primo Robert Kennedy Jr., nominado por Trump al Departamento de Salud. Pienso que la visión que él tiene de las vacunas es peligrosa, expresó. Robert Kennedy Jr. afirma que las vacunas pueden causar autismo. Trump nominó a Brendan Carr, coautor del polémico Proyecto Nacionalista 2025, para jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones. Voceros de la campaña Trump-Vance dicen que por ahora no quieren hacer comentarios mientras aquí en el Congreso avanza el proceso de confirmación de los nominados. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Continúa el juicio al inmigrante de origen venezolano José Ibarra, de 26 años y sospechoso del asesinato de la estudiante de la Universidad de Georgia, Laken Riley. En la corte se vivieron momentos dramáticos cuando los familiares de la víctima escucharon los detalles de los últimos momentos de vida de la joven y la indiferencia del sospechoso después del crimen. Lourdes del Río nos amplía. Segundo día del juicio contra José Ibarra, el venezolano indocumentado acusado de asesinar a la estudiante de enfermería de 22 años, Laken Riley, en Georgia. Visiblemente compungida, la madre de la joven escuchó el testimonio sobre el momento en que el corazón de su hija dejó de latir. El reloj mostró que Riley detuvo su carrera quedándose completamente inmóvil a las 9:10 de la mañana y que su corazón dejó de latir a las 9:28. Hoy testificó Rosebeli Flores Bello, una de las personas que vivía en la residencia con el acusado. Se le preguntó si ella reconocía a Ibarra como la persona que se ve en este video deshaciéndose de su chaqueta y su gorra. ¿A quién vio usted en el video? José Antonio Ibarra. José Antonio Ibarra. ¿Cómo sabes que es él? ¿Cómo lo reconoces? Por la gorra. The cap. Y las cholas. En una llamada grabada desde la cárcel reproducida en el tribunal, se escuchó a la esposa de José Ibarra, Lailín Franco, instándolo a decir la verdad tras su arresto. ¿Qué pasó con la carajita? Eso te estoy preguntando, ¿no? Ella sigue preguntándole qué pasó con la chica, declaró Ramírez. Le dice que tiene que saber algo y él continúa respondiendo algo como, Lailín, ya basta, Lailín, ya basta. La defensa rechazó un juicio por jurado y estará en manos del juez decidir el destino de Ibarra. La defensa, supongo yo, que está tratando de hacer lo que ellos pueden con el caso y vamos a ver qué tipo de evidencia ellos pueden presentar cuando sea su turno. Otro revelador testimonio hoy fue el de una mujer senderista que pasó la fatídica mañana del asesinato cerca de donde ocurrieron los hechos. La persona parecía ser un hombre, llevaba la capucha de la chaqueta puesta, guantes negros, pantalones oscuros y zapatos oscuros. Me llamó la atención porque nunca levantó la vista para mirarme. Esto confirmaría la teoría de los fiscales de que José Ibarra llevaba una chaqueta azul marino cuando mató a la joven. Ibarra presuntamente habría arrojado esa chaqueta que contenía tanto ADN suyo como el de la joven asesinada. La fiscalía informó al juez que la parte acusadora planea concluir su presentación mañana. Por su parte, un abogado de Ibarra indicó que el equipo de defensa tiene planeado presentar menos de medio día de testimonios con sus propios testigos. Es todo por ahora. Regreso contigo, Jorge. Por desgracia, un hombre que vive en un albergue para desamparados es sospechoso de haber apuñalado a 3 personas en incidentes separados en Nueva York. Un trabajador de la construcción, un hombre que pescaba, murieron de las puñaladas que sufrieron y una mujer resultó herida, pero sobrevivió al ataque. La policía tiene en custodia a un sospechoso de 51 años de edad. Moscú reaccionó con ira al anuncio del presidente Biden para que Ucrania use contra Rusia los misiles de largo alcance tipo ATACMS, fabricados por Lockheed Martin, que es uno de los principales proveedores de armamento de Estados Unidos. Ahora, estos proyectiles tienen un alcance de 190 millas, una cabeza de más de 375 libras de explosivos y un costo de $1,5 millones cada uno. Vilma Tarazona nos explica cómo esto podría darle un giro a esa guerra. Por primera vez el presidente Biden autorizó a Ucrania el uso de misiles de largo alcance para ataques dentro de Rusia, limitado por ahora a la zona de Kursk, que está en el oeste de Rusia. ¡Slava Ukraini! El presidente de Ucrania dijo que los misiles hablarán por sí mismos. Estos tienen un alcance de 190 millas. La autorización se dio en respuesta al uso de soldados norcoreanos por parte de Rusia para combatir a Ucrania. Que vuelvan a ocuparlo. Octavio Pérez, militar retirado, dice que estos misiles son muy potentes. El misil ATACMS tiene también lo que llaman bomblets, o sea, bombitas. Puede tener hasta 200 bombitas. Se usó en la Guerra del Golfo, una versión de él en la Guerra del Golfo. Y esas bombitas, que son como pelotas de golf más grandes, cuando caen, y si no detonan, pues las pueden hacer detonar en el aire, que es lo que llaman un airburst, o cuando tocan el piso detonan. Rusia lanzó un ataque aéreo masivo con cientos de misiles, bombas aéreas y drones que impactó la ciudad de Odessa y la red eléctrica de Ucrania. Varias personas murieron y decenas resultaron heridas, incluidos menores. El presidente Biden, en el encuentro del G20, urgió a los líderes de los países que lo integran a apoyar a Ucrania. Putin había dicho que si Estados Unidos autorizaba el uso de armas contra Rusia, lo consideraría como un ataque de Estados Unidos y la OTAN.
Le preguntamos a Octavio Pérez si como respuesta Rusia podría atacar a Estados Unidos con armas nucleares. Eso es un sable que él saca cada rato. Sería un intento de suicidio. Creo que en el Kremlin, al igual que en el Pentágono, lo aguantarían a hacer eso. Bueno, el Kremlin acusó a la administración Biden de echarle leña al fuego. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió sobre una respuesta apropiada si los misiles son disparados hacia su territorio. Regreso contigo. Muchas gracias, Vilma. La tormenta tropical Sara causó la muerte de 2 personas y dejó más de 120,000 damnificadas en 1,800 comunidades diferentes en Honduras. El gobierno dice que por lo menos 4 personas sufrieron lesiones serias y que los socorristas rescataron a 7,600. Además, 200 viviendas quedaron totalmente destruidas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Bueno, la cumbre del G20, que reúne a las 20 principales economías de todo el mundo, comenzó hoy en Brasil y las discusiones se centran en la guerra en Ucrania y en la lucha contra la pobreza y el hambre. Pablo Monsalvo está en Río. Una nueva edición del G20 que reúne a los países más poderosos de la Tierra con un ausente recurrente, el gobernante ruso Vladimir Putin, quien no puede viajar al exterior por el pedido de captura internacional en su contra tras la invasión de Ucrania. Estados Unidos sigue apoyando fuertemente la soberanía ucraniana y su integridad territorial. Todos en esta mesa deberían también apoyarla, en mi opinión. Por cierto, esa invasión rusa llevó a los precios más altos de los alimentos en la historia, dijo Biden. Pareció un mensaje directo para el anfitrión, el izquierdista Lula da Silva, quien no solo se presenta como un intermediario con Putin, sino que al mismo tiempo siempre se muestra preocupado por el hambre en el mundo. Los que estamos alrededor de esta mesa tenemos la inevitable tarea de terminar con el flagelo que avergüenza a la humanidad. En su debut en el ámbito internacional, en su primer viaje al exterior, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Hay 2 cuestiones que pueden arruinar los planes del país organizador para lograr un comunicado final por unanimidad: el recrudecimiento de la guerra en Ucrania y la aparente negativa del presidente argentino Javier Milei de firmar un documento contra la desigualdad. En Río de Janeiro, Pablo Monsalvo, Univisión. Spirit Airlines se declaró en bancarrota e intentará recuperarse de la caída de los viajes por la pandemia y de la competencia de las grandes aerolíneas. La principal aerolínea de bajo costo en Estados Unidos perdió más de $2.500 millones desde 2020 y tiene deudas de más de 1.000 millones. Spirit dijo que seguirá operando normalmente. El festivo del Día de Acción de Gracias podría establecer un récord de viajeros. En esos días, casi 80 millones de personas viajarán en al menos 50 millas, 1 millón más que el año pasado. La mayoría viajará en auto, pero casi 6 millones de personas lo harán en avión. El día más ocupado será el domingo 1 de diciembre. Las autoridades rescataron a un hombre que colgaba del borde de un acantilado en San Francisco. A duras penas logró sujetarse cuando llegó un helicóptero. Un miembro de la tripulación bajó para rescatarlo. Finalmente fue dejado sano y salvo ahí, en la playa. Líderes políticos y organizaciones de derechos civiles del país condenaron la marcha que protagonizó un grupo de enmascarados portando banderas nazis y lanzando insultos contra judíos y afrodescendientes. El hecho tuvo lugar en Columbus, Ohio. Viviana Ávila nos cuenta lo que pasó. Estos son los videos que circulan por las redes sociales y que han generado indignación en el país. Un grupo de personas con sus rostros cubiertos con máscaras rojas, vestidos de negro, portando banderas con esvásticas y lanzando insultos contra judíos y personas de color mientras caminaban por las calles de Columbus, en Ohio, el sábado pasado. Son cobardes, no quieren mostrar la cara. Como el Ku Klux Klan, usan capuchas. Estamos en el 2024, dijo este testigo de la marcha. La Liga Antidifamación, una organización judía, tiene identificado al pequeño grupo de manifestantes. Es un grupo que se llama, o se hace llamar el Club del Odio o el Hate Club, para llamarlo de alguna manera. Su fundador, Anthony Autic, viene de una red de otros grupos supremacistas blancos o neonazis. El presidente Biden aborrece el veneno del nazismo, el antisemitismo y el racismo, dijo en un comunicado la Casa Blanca. Y el gobernador de Ohio expresó: no hay lugar en el estado para el odio, la intolerancia, antisemitismo o violencia. Eso es lo que creo que ellos hacen, llamar la atención de alguna manera para que sean reconocidos, pero lo hacen de una manera de odio. Y eso es lo que no tiene lugar en ningún lado de los Estados Unidos. I was extremely offended.
Me sentí ofendido. No debe haber lugar para el odio, dijo uno de los organizadores de la contramarcha que realizaron líderes afroamericanos en Columbus. Este hecho se registra después de que un grupo de enmascarados, también con banderas con esvásticas, se manifestó a las afueras de un teatro en Michigan, donde se presentaba la obra de Ana Frank. Es muy importante decir que ellos no es que están retomando sus actividades, es que nunca las interrumpieron. El alcalde de Columbus, en Ohio, dijo que junto con la policía continuarán monitoreando la actividad de este grupo para salvaguardar la seguridad de sus residentes. En Chicago, Vivian Ávila, Univision. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades están reportando la retirada del mercado de bolsas de zanahoria orgánicas vendidas por la compañía Greenway Farms. Estos vegetales están relacionados con un brote de E. coli que afecta a casi 2 decenas de estados en el país. Blanca Rosa Vilches tiene los detalles y nos dice quiénes son más vulnerables al contagio. El brote ha causado una muerte y enfermado a docenas de personas, por lo menos en 18 estados. Y ha generado preocupación entre los clientes de las tiendas en donde se vendieron las zanahorias orgánicas de la Greenway Farms bajo otras marcas, de Trader Joe's o Whole Foods. Todos los días en la semana pues se provee de alimentos y saber de esto es preocupante. Los investigadores rastrearon las zanahorias orgánicas hasta Greenway Farms, un productor de zanahorias en Bakersfield, California. La mayoría de la gente que consume esta bacteria, que consume este tóxico, probablemente no va a tener más que síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre alta más de 102 y usualmente va a estar enfermo entre 3 a 7 días con esta condición. Una condición que puede empeorar entre la población más vulnerable. Y sobre todo, asegurarnos que los niños pequeños, personas de tercera edad que tengan enfermedades crónicas, que estén bien hidratados. Las zanahorias orgánicas bebés tenían fechas de uso que iban desde el 11 de septiembre hasta el 12 de noviembre. Y las zanahorias orgánicas enteras tenían una fecha de uso que iba desde el 14 de agosto hasta el 23 de octubre. Greenway Farms dijo que es probable que las zanahorias retiradas ya no se vendan en las tiendas, pero que aún puedan estar en los hogares de las personas. La compañía ahora está investigando lo sucedido y dice que revisará sus prácticas de cultivo, cosecha y procesamiento. Para quienes tienen todavía estos productos en casa, las autoridades de salud recomiendan tirarlos a la basura o venir a las tiendas en donde los adquirieron y pedir un reembolso. En Edgewater, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision. Según un reciente estudio, pasar todo el día sentado en el escritorio puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Así fue publicado en la revista del Colegio Americano de Cardiología, que indica los peligros de los trabajos sedentarios para la salud y recomienda evitar estar sentado por más de 10 horas y media al día. En México, este fin de semana se agudizó la violencia. Vehículos blindados y fuertemente armados entraron a una municipalidad del estado de Michoacán. Y esto ha generado mucho miedo entre los residentes por la creciente inseguridad de la zona. Alejandro Madrigal tiene las imágenes. Vehículos artillados con blindaje artesanal abrieron fuego al Palacio Municipal de Sinapecuaro, Michoacán. Al menos 3 camionetas fueron vistas ingresando por la calle principal y lo hicieron disparando. En las imágenes se ve cómo estos vehículos llamados Monstruo están equipados con armas de alto poder. Incluso se observa cómo las ráfagas impactan en la calle y las casas. Pero cuando llegan al edificio de gobierno, así lo hicieron. El ataque dejó muy dañadas las instalaciones en un amplio desafío a la autoridad estatal. Es el colmo, ya no sabemos qué sigue. Atacarlas a las autoridades, ya no sabemos qué va a pasar. Además del ataque, los sicarios dejaron una furgoneta incendiada en la entrada y abandonaron un cuerpo en la plaza principal, sin que ninguna autoridad interviniera o apareciera. Y es que el poder de fuego de los criminales es cada vez más fuerte. Nunca pensé que llegáramos a este extremo. Toda la gente azorada, toda la gente espantada, toda la gente callada. Después del ataque se cancelaron la Feria del Pueblo y una carrera atlética. Además, se suspendieron clases y oficinas de gobierno. Son temas que, por supuesto, deben atenderse de inmediato y que estamos en esa tesitura. Ya se hicieron vuelos también de aéreos, del helicóptero del Estado, y estamos trabajando en eso.
El ejército tiene 130,000 soldados desplegados en Michoacán y a pesar de ello, el gobierno municipal de Sinapecuaro hizo un llamado a la autoridad federal y de Michoacán a que pongan en marcha una estrategia que garantice la seguridad de los ciudadanos. En Michoacán se cuestiona la falta de autoridad. Apenas en junio asesinaron a la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, y en agosto secuestraron a la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez, quien continúa desaparecida. En México, Alejandro Madrigal, Univisión. Terminamos en México también, pero con otra cosa totalmente distinta. Por 4 días se ha celebrado el Festival Internacional de Globos de León. Guanajuato reunió a más de 200 globos aerostáticos y unos 400,000 visitantes de todo el mundo. El festival es una combinación de espectáculos aéreos y también espectáculos musicales. Entre los artistas estuvieron J Balvin, Marshmello y también Julián Álvarez. ¿Te has subido alguna vez? No, gracias, no des ideas. No. Me he subido 2 veces, ha sido una gran experiencia. ¿En de verdad. serio? Sí, sobre todo cuando baja. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.